acabar. Vamos a ver qué sale. Y ahora sí. Ya, entonces, los libros sapiensales, ¿no? O también conocidos como libros de sabiduría, ¿no? Por lo general es un compendio, ¿no? O una colección de libros donde está escrito toda la sabiduría del Antiguo Testamento, ¿no? Ya es por decir así que todos los sabios han escrito en estos libros su experiencia, su vivencia y sobre ciertos conceptos, ¿no? Sobre temas como el matrimonio, temas sobre, eh, lo que sé, la moral, teología de la retribución, los justos, la justicia, la maldad, y también consejos de padres a sus hijos, ¿no? Entonces, empecemos con el libro de Proverbios, ¿no? O sea, lo que sí quisiera dejar claro es sobre el concepto de sabiduría, ¿no? Porque algunos confunden sabiduría con lo que es ser inteligente, con inteligencia, ya. O sea, no es lo mismo ser como sabio que ser inteligente, ¿no? O sea, que la sabiduría se puede definir de muchas maneras, ¿no? Ya, pero también entraría como el tema del temor del Señor. Hemos visto muchas personas que son inteligentes, ¿no? Que tienen muchos diplomas, que estudian mucho, que tienen doctorado, todo, pero que al final no temen al Señor, no creen en Dios, no cumplen sus mandamientos, viven una vida desordenada, ¿no? O sea, y vemos a veces muchos de estos que son escritores, algunos, no todos, son ateos o llevan una vida inmoralmente incorrecta. Por ejemplo, en el tiempo de la Ilustración, ¿no? En la época que supuestamente habían llegado a la iluminación del conocimiento, ¿no? Estamos hablando de una época de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando hubo una guerra y persiguieron a todos los católicos, los cristianos, ¿no? Y muchos de estos ilustrados, por ejemplo, uno de ellos era Voltaire, ya no creía en la iglesia, criticaba a la iglesia, ¿no? Era un famoso escritor, famoso filósofo, ¿no? Incluso un poco científico, ¿no? Porque ellos supuestamente atacaban la religión porque ellos veían a la religión como ignorancia, como algo atrasado, y se creían ellos como dueños de la verdad, y se creían que vivían totalmente en el intelecto, en la razón, en ese estado. Entonces Voltaire murió criticando a la iglesia, no quiso recibir los sacramentos, no quiso realmente convertirse, ¿no? Y escribía muchas revistas, muchos diarios, donde criticaba todo lo que es la jerarquía de la iglesia, criticaba a Dios. Bueno, no vamos a hablar de Voltaire el día de hoy, pero por eso que no hay que confundir lo que es ser sabio, lo que es la sabiduría, ¿no? Posiblemente con la inteligencia humana, ¿no? Ya. Entonces la sabiduría va mucho más allá, ¿no? Es un término hebreo, se conoce como Hawkman, ya, que tiene como algunas connotaciones. Ya se conocía, por ejemplo, a los sabios del Antiguo Testamento, por ejemplo, algunos reyes se les llamaban sabios por su conocimiento, por su manera de gobernar. Algunos profetas, ya, de reyes, por ejemplo, el rey Salomón, ¿no? Que es conocido como el rey más sabio que tenía Israel. Se decía que no había realmente un hombre más sabio en el mundo, en ese entonces, claro, en el mundo que el rey Salomón, que tenía conocimientos, no solamente conocimientos de Dios, que los tenía, sino que tenía conocimientos también de ciencias, escribía sobre botánica, escribía de política. Salomón era uno de los hombres más entendidos, más sabios, más inteligentes que tenía Israel, y en ese entonces el más sabio de todas las naciones. Ya, y la sabiduría también es conocido
también se conoce como sabio, ¿no? A los hombres que tenían alguna habilidad. Por ejemplo, se decían que eran sabios algunos pintores, los que pintaron el templo, porque tenían la habilidad de pintar. Entonces, eso, la sabiduría puede ser tanto un conocimiento como una habilidad. Pero sobre todo, dejar bien claro que la sabiduría, verdadera sabiduría, viene del Señor y es el tema del el temor del Señor. El temor del Señor. Incluso en el Antiguo Testamento, en la Biblia, se hablará de eso, ¿no? Se va a definir como conclusión que la verdadera sabiduría es el santo temor del Señor, ¿ya? Y que ahí no importa cuánto estudies, que no importa cuántos conocimientos tengas, ¿no? Que a veces hay personas que estudiarán toda su vida, ¿no? Pero que la conclusión de la sabiduría es el temor del Señor. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es el temor del Señor? Porque algunos dirán, eh, que el temor del Señor es como tenerle miedo a Dios, miedo de que Dios me castigue, miedo de que me voy al infierno. Y bueno, y algunos, ese miedo a Dios es que al final les llevan a vivir como moralmente correcto, les lleva como a vivir bien. Pero no, o sea, el temor del Señor no tiene nada que ver con el miedo, ¿no? San Juan en sus cartas dirá, donde hay amor ya se esfuma, desaparece el miedo. Entonces, el temor del Señor es como un sentido de respeto, un sentido de reverencia, es como un asombro, ¿no? Un asombro para con las cuestiones de la iglesia, de Dios, un asombro por Dios, ¿ya? Entonces, ese realmente es como el verdadero temor del Señor. Yo tenía un cuadrito antes, ahora ya no lo tengo, ¿no? Que te decía, ¿no? Que el santo temor del Señor es realmente el dolor por nuestros pecados, de ofender a un Dios que es tan bueno con nosotros. Entonces, el temor del Señor es eso, es saber que con nuestros pecados, con con nuestros pecados cometemos una ofensa a Dios, ¿no? Y Dios es tan bueno con nosotros, ¿no? Entonces, es prácticamente una inequidad, una injusticia, ¿no? Que Dios es bueno con nosotros y nosotros somos malos con Él. Entonces, conclusión para continuar sobre el libro de Proverbios, la verdadera sabiduría es el santo temor del Señor. Entonces, en el libro de Proverbios, ¿no? En la introducción, en los capítulos del 1 al 9, ¿no? Hablan sobre el rey Salomón, la historia del rey Salomón, cómo el rey Salomón, Dios le preguntó, ¿no? Pídeme que lo que sea, lo que tú quieras, ya le dio como por un momento, ¿no? Esa oportunidad de que Salomón pida lo que él quiera, más o menos como Aladino con su lámpara y el genio, ¿no? Que el genio le dice a Aladino, bueno, pídeme lo que quieras. Y bueno, y Salomón podía pedir lo que sea, tanto así, tanto así poder, dinero, amor, lo que sea, mujeres, lo que sea, pero él pidió sabiduría. Entonces, dice la Biblia que al final, con la sabiduría, obtuvo todo lo demás, ¿no? Llegó a ser un rey poderoso, un rey respetado, un rey sabio, ¿no? Y quería sabiduría para poder gobernar mejor a su reino. Entonces, en los primeros capítulos del Proverbio habla de eso, de Salomón, ya. Entonces, la sabiduría también tiene que ver bastante con el tema de vivir bien. Bueno, aquí en Proverbios se toca un tema que es por lo general el tema central de todo el libro de Proverbios, ya que es un tema que se puede conocer como la teología de la retribución. Este es un tema importantísimo porque prácticamente es el tema
que guiaba todo el concepto de bien y mal de Israel, la teología de la retribución. ¿En qué consiste? En que si tú te portas bien, te irá bien en la vida. Dios te va a bendecir, tus planes, tus proyectos van a prosperar, vas a vivir mucho tiempo, tendrás una buena salud. Y es más o menos como la teología de la prosperidad de algunos evangélicos, que dicen, Dios quiere que tú prosperes en tus negocios, Dios quiere que tú tengas mucho dinero, que tengas muchos hijos, ¿ya? Y la teología de la retribución va con ese concepto. Si tú eres bueno, Dios te compensa y te va bien en la vida. Y de manera como de lógica, si tú eres malo, te va a ir mal. Vivirás poco tiempo, y no vas a prosperar en tus negocios, ¿ya? Y no tendrás hijos, serás estéril. Bueno, eso es como un castigo, ¿no? En el Antiguo Testamento, la esterilidad, ¿ya? Pero eso es en sí como una regla general, porque ya Proverbios al final dirá, ¿no? Un concepto de como, y bueno, y al final hay gente buena que le ha ido mal en la vida. Hay gente buena que terminará, terminó muriendo joven en la vida. Hay gente buena que al final no puede tener hijos o al final fracasó en un negocio. Entonces, ¿cómo sería entonces? ¿Qué está pasando? Entonces, Proverbios ve todo en el sentido de la teología de la retribución, pero ya en otros libros, ¿no? Como en Job, ojalá lleguemos a Job o en Eclesiastes, ya hablan sobre ese tema, ¿no? Sobre ese tema de que no todo es como así, desde esa visión. El bueno le va bien, al malo le va mal, sino que también hay excepciones. Claro, en Proverbios se habla en la regla general, porque es verdad, de cierta manera es verdad, que el que sigue los caminos de Dios se hace sabio, ¿no? Que el que lee los proverbios, el que lee los libros de los proverbios, termina haciéndose sabio, ¿no? Ya, y la palabra de Dios es como una lámpara, ¿no? Que guía nuestros pasos, ¿no? Ya, pero eso no quiere decir que te va a ir bien en todo y que nunca vas a sufrir, que nunca te vas a enfermar, ¿ya? Entonces, en el libro de los proverbios es como que esa es la lógica y esa es como la lógica de todo el libro, ¿ya? Y también la manera de pensar, de vivir de los judíos, ¿no? No lo toquen a él porque tiene lepra, y si tiene lepra es porque es un pecador. O, o por ejemplo, no lo toquen a él porque al final está enfermo, es paralítico, y eso quiere decir que Dios lo ha castigado. Y le preguntarán los discípulos a Jesús, ¿no? Cuando vieron a un ciego, un paralítico, bueno, ¿y quién pecó, el papá o la mamá? Y Jesús dice, no, nadie, nadie ha pecado, simplemente esto ha pasado para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces vemos cómo la manera de pensar de los judíos se basa en los libros de los proverbios, ¿no? En la teología de la retribución. Entonces, eh, bueno, eso en proverbios. Y en los poemas del libro de sabiduría, del libro de los proverbios, como que hay algo simbólico, ¿no? Donde la sabiduría ya es como representada por una mujer casta, virtuosa, bonita, ¿no? Ya bueno, esta mujer es como que la sabiduría, ¿no? Y dirán, ¿no? El que se casa con la sabiduría tendrá como una larga vida, una buena vida. Y de eso se trata, ¿no? De tratar de enamorarnos de la sabiduría, ¿no? Buscarla, ¿ya? Y buscar, como decir, transmitirlo también a nuestros hijos, ¿no? Y aquí también habla sobre los discursos de los papás a los hijos, ¿no? Que eran discursos como, por ejemplo, consejos habituales, normales, diarios, ¿no? Como por ejemplo, no.
uno de los consejos como que bueno, el tema de no andar con malas amistades, el tema de no dejarse seducir por la belleza de las mujeres, ¿ya? De alejarse de las malas mujeres, el tema de alejarse del vino, que nos vuelve insensatos. Y bueno, ya hablan de esos temas en general, que no vamos a hablar ahorita de esos temas, son demasiado largos. Entramos a Eclesiastés, que es otro libro de sabiduría del Antiguo Testamento, ¿no? Y aquí hay una palabra que se utiliza, ¿no? Es una palabra hebrea, no sé cómo pronunciarla, como Joelel. Es una palabra que quiere decir como maestro, maestro. Y ese prácticamente es como el autor del libro de Eclesiastés, el Joelel, ¿ya? Y no se sabe si es Salomón, si es un descendiente de David, si es otro hombre, un hombre sabio, pero ese es como el que le ponen como el autor del libro de Eclesiastés, ¿ya? Y el libro de Eclesiastés, el maestro, hay como dos escritores, dos voces, dos personas que van llevando el libro, van escribiendo. Uno es como un maestro y el otro es como el autor. El maestro nos enseña y el autor prácticamente es como que va relatando lo que explicando o dando un resumen de lo que el maestro escribe, ¿ya? Y es un libro un poco pesimista, bien pesimista, ¿ya? Por ejemplo, hay una palabra que se usa bastante en el libro de Eclesiastés, que lo dice el autor, que es el resumen de todo el libro de Proverbios, que es el Hebel. La palabra Hebel es una palabra hebrea que se utiliza más de 38 veces en este libro, ¿ya? Y que quiere decir vanidad. Algunos lo traducen con la palabra vanidad, como has escuchado la famosa frase, vanidad de vanidades, ya pura aflicción del espíritu, pura aflicción del alma, vanidad de vanidades. Pero la palabra verdaderamente se debe traducir a humo, ya, a humo, porque la idea es como que todo es Hebel, todo es Hebel aquí en el mundo, todo es vanidad o todo es humo. O sea, hay dos ideas en sí, que la vida es pasajera, la vida es temporal, como dirá Santa Teresa de Jesús, la vida del hombre es 3 días, 3 noches en una casita, en una covacha, en una casita, 3 días y 3 noches, nada más. Entonces, eh, todo es pasajero, se acaba rápido, es demasiado corto. También dirá el libro, ¿no? De Proverbios, que la vida es como la hierba del campo, ¿no? Que por la mañana florece y por la tarde se seca, ¿no? También dirá esa idea de la vida. Como he dicho, es un poco negativo. Y la otra que la vida es un enigma, es un misterio. No sabemos realmente qué es la vida, una paradoja, una contradicción. Se disfruta por un día, se está feliz un día y al día siguiente se está llorando, se está sufriendo, se está uno mal. Por la mañana se siente alegre y por la noche puede ser que uno se sienta triste. Entonces, un enigma. Y aquí también tiene el enigma este, porque a veces le sucede cosas malas a gente buena y a veces muchos buenos, muchos malos eh, progresan en la vida, les va bien, tienen plata, tienen dinero, les va bien en los negocios, personas a veces que conocemos que son ateos, ni siquiera son cristianos, les va bien en la vida. Entonces, ese es como el misterio, por decir así. Y en este libro de Eclesiastés se relata esto del Hebel, el todo es vanidad de vanidades, no importa cuánto estudies, no importa cuánto hagas, todo es pasajero, todo es humo, todo pasa. El amor pasa, la vida pasa, eh,
y al final llega la muerte y acaba tanto con los buenos, con los malos, con los sabios, con los necios, y la muerte es como el final de todo. Entonces, en el libro de Eclesiastés se pone como un perfil muy pesimista de la vida, pero al final la conclusión es que una vida sin Dios es una vida sin propósito, una vida sin Dios, que todo lo que haga el hombre en esta vida no es tan importante, es pasajero. Y al final lo importante es vivir una vida con Dios. Y dice al final que el verdadero, como todo es Hebel, como todo es vanidad, pasajero, humo, pasa, hay que aprovechar, no hay que dedicarse tanto tiempo como decir, bueno, al final gano mucho dinero, me dedico a mis empresas, ya, pero al final, ¿quién gozará de tu dinero? Tus hijos. O al final estudio tanto, estudio muchísimo, ya, pero igualmente te vas a morir y acabará ahí, te quedará ahí todo el conocimiento que acabará contigo. Entonces dirá, mejor disfruta la vida, ¿no? En las cosas pequeñas, dirá el libro de Eclesiastes, vive una vida con Dios, disfruta de la amistad, del amor, disfruta de tu pareja, disfruta de tus amigos, de los detalles pequeños de la vida, una cena familiar, una salida por el campo, mirar el cielo, aprende a disfrutar la vida y no estés solamente preocupado de cuánto gano, cuánto tengo, buscando fama, porque todo es pasajero. Y al final, como conclusión, el temor de Dios es como la conclusión. El temor de Dios es la verdadera sabiduría. Otra vez sale ese tema a relucir, el temor de Dios. Y para terminar, creo que no tenemos tiempo, ¿verdad? Ya no hay tiempo. Para terminar, el libro de los de Hot. Si se apaga, se apaga y acabamos aquí nomás porque ha sido un día cansado. Entonces, el libro de Hot termina con una idea básica. Hot es un hombre bueno, un justo, y al final termina enfermo, pierde la familia, termina en la calle y Hawk le reclama a Dios. ¿Por qué yo, siendo bueno, me va tan mal en la vida? Los amigos le dicen, maldice a Dios, la mujer le dice, maldice a Dios, y Hawk dice que no. Y la famosa frase, lo que Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el Señor. Entonces, la idea del libro de Hot es una idea que aquí se entiende, ¿no? En contra de la teología de la retribución, que no siempre es así, que hay personas que son buenas y les va mal. Y Job al final termina discutiendo con Dios y preguntando, pero ¿en qué pecado? ¿Cuál es el pecado que ha cometido para recibir esos castigos, no? Y al final la conclusión del libro de Job o de Job es, no, que a veces de lo malo Dios puede sacar cosas buenas, enseñanzas buenas, y que a veces es necesario pasar por lo malo para ser mejor persona. Y verá la enfermedad, el sufrimiento como un maestro. Y un sabio pagano hablará con Jod y dirá también una cosa clave, que a veces Dios no nos castiga por nuestros pecados que hemos cometido ahora, sino a veces que nos puede castigar porque puede ser que estemos a punto de cometer pecados en el futuro. Tanto así que es como una alerta, una corrección para que para que nosotros, como decir, que no nos permite que cometamos un pecado grave en el futuro. O sea, que ya Dios ya ve nuestro futuro. Así como que ya vamos un mal camino y una enfermedad para que este hombre empiece a reflexionar. Y a veces muchas personas han enderezado su vida, ¿no? En una enfermedad, en una tragedia, en una crisis, en la cárcel, incluso han enderezado su vida, ¿no? Algunos drogadictos han dejado eh, el tema de la drogadicción, a veces por eso, porque al final estuvieron al borde de la muerte. Y vemos eso, que el tema de Hot habla, bueno, la regla no es general, que el bueno le va a ir bien toda la vida y al malo le va a ir mal, que hay excepciones y que a veces también, como este mundo está corrompido,
en este mundo entró el pecado original y incluso la naturaleza está corrompida. Es normal en nuestra naturaleza, ¿ya? Que está inclinada al mal, que está corrompida